algo se está lesionando, ¿no? Eso es más o menos más básico que se puede decir de la inflamación. Una noxa, que puede ser física, una quemadura, puede ser química, puede ser biológica, puede ser autoinmune incluso, nosotros mismos. Entonces todas esas noxas desencadenan reacciones inflamatorias. ¿Ya? Y la idea de esta reacción inflamatoria es suprimir el agente que está produciendo la lesión, combatirlo, eliminarlo y reparar el daño que hubiese producido. Esa es la idea. ¿Ya? Y cuando ya se produce una recuperación completa del tejido, pues esa la reparamos. Entonces podemos tener inflamación asociada a una fractura, inflamación asociada a una caída, inflamación a muchas enfermedades, e incluso la inflamación, como vamos a ver, es un término muy amplio. Pero lo que más o menos nos reúne es que algunas veces esa inflamación nos produce un daño o se desencadena en forma patológica, cuando no debería desencadenarse. Por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria, se puede reaccionar ante alimentos, ante el polen, etc., que normalmente no deberían desencadenar, pero en las personas que tienen asma sí lo desencadenan y es una enfermedad inflamatoria. ¿Ya? Las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, el lupus y todas ellas, nuestro organismo comienza a atacar a nuestro tejido, o sea, prácticamente ahí no hay estímulo para eliminar ninguna noxa, sin embargo, el organismo interpreta que sí lo hay y comienza a atacarlo, y es una enfermedad inflamatoria, son las enfermedades autoinmunes. El daño por la inflamación, el más elemental, el más antiguo, el más básico es el dolor. ¿No? Nadie quiere tener dolor, pero si te rompes una fractura, si te golpeas, si tienes una inflamación intestinal o lo que sucede, parte de lo que va a haber es dolor. De hecho, el dolor es el síntoma más común de toda la psicología humana, ¿no es cierto? Y a veces ese dolor o esa inflamación puede formar parte no solo de un fenómeno local, sino de una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, hablar de inflamación es un tema muy grande. Se pueden decir muchas cosas, se puede hablar enorme cantidad de tiempo. El hecho es que se hace necesaria la presencia de fármacos desde este punto de vista para modular los procesos inflamatorios, ya que sean autoinmunes, ya que sean alérgicos, ya que sean de cualquier cosa, nos causan dolor, nos causan molestia o alguna disfunción orgánica que es necesaria controlar. Entonces la inflamación es muy amplia. Esas drogas que modulan el proceso inflamatorio se pueden llamar antiinflamatorios, o si ya van a suprimir los procesos inmunes para controlar una enfermedad autoinmune, pueden llegar a ser inmunosupresores. De tal manera que la inflamación es un muy amplio esquema de situaciones y que van a tener distintos mediadores bioquímicos, biomoleculares. Por ejemplo, el asma se viabiliza por prostaglandinas y leucotrienos, que son grasas que vienen del ácido araquidónico. Estas son las moléculas inflamatorias del asma. En una alergia, en una rinitis alérgica, ¿cuál es la molécula inflamatoria? La histamina. Entonces, si tú tienes una rinitis alérgica, ¿qué será? Antihistamínicos. Si tienes asma, ¿los antihistamínicos funcionarán? No, porque los antihistamínicos no tienen nada que ver con los trienos, ni con los leucotrienos, ni con las prostaglandinas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada tipo de inflamación tiene sus mediadores inflamatorios y por ende cada tipo de inflamación tiene sus antiinflamatorios. Digamos, en un contexto ya muy amplio, los antihistamínicos serían los antiinflamatorios de una rinitis alérgica, los corticoides serían los antiinflamatorios de una asma, porque es la que va a controlar la producción de estas sustancias, y así cada inflamación va a tener sus mediadores y por ende sus formas de controlarla al modular la transmisión de esos mediadores. Entonces, inflamación no solamente es que te golpeas, te duele, se hincha, se pone rojo y dolor, se pone caliente, dolor, calor, dolor y edema. No solamente eso es inflamación. La inflamación está en
prácticamente todas nuestras enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Está en una rinitis alérgica, está en un asma, en una artritis reumatoidea, está en una pancreatitis aguda, está en un politraumatismo. Todo eso son mecanismos inflamatorios que a veces hay que controlar, hay que modular. Lo que nos trae hoy en día aquí son los antiinflamatorios, lo que se conoce como antiinflamatorios no esteroideos, que son drogas que bloquean la producción de prostaglandinas para controlar las inflamaciones que se viabilizan por prostaglandinas. ¿Cuáles son las inflamaciones que se viabilizan por prostaglandinas? El asma, no. La rinitis alérgica, la urticaria, tampoco. Los fenómenos autoinmunes, tampoco. ¿Cuáles son las inflamaciones que se viabilizan por prostaglandinas? Los problemas tegmentarios, osteomusculares y algunas otras inflamatorias y roles fisiológicos donde las prostaglandinas son importantes. Entonces, es en esos procesos y en esa inflamación donde las prostaglandinas van a trabajar, donde los AINES van a trabajar, porque son drogas que bloquean la producción y los efectos de las prostaglandinas, sobre todo la producción. Esos son los AINES. Pero la inflamación es un término mucho más grande que, por supuesto, sobrepasa enormemente lo que significa drogas que disminuyen la producción de prostaglandina, que es a lo que conocemos como antiinflamatorios. Si tú tienes una insuficiencia cardíaca, si tienes una insuficiencia renal, si tienes hipertensión arterial, diabetes, todas esas son enfermedades crónicas, metabólicas, degenerativas, como quieras llamarlo, pero que tienen un montón de vías inflamatorias. Y que lo que hacen los fármacos es controlar esas vías inflamatorias. La diferencia es que las moléculas que producen la inflamación en esas enfermedades son diferentes. Las prostaglandinas viabilizan la inflamación tegumentaria, osteoesquelética y los procesos fisiológicos, como vamos a ver en otros puntos. Ahí es donde actúan los que inhiben la producción de prostaglandinas. A esos fármacos que inhiben la producción de prostaglandinas se les llama los antiinflamatorios no esteroideos, para diferenciarla de los corticoides, que son los antiinflamatorios esteroideos. Y entonces ahí es donde vamos a ubicarnos y vamos a tratar. ¿Ya? Entonces la inflamación puede ser aguda, puede ser crónica. La inflamación aguda comúnmente se resuelve y pasa y se acabó. La crónica tiende a dejar secuelas, aunque la aguda algunas veces también, ¿no? Una infección urinaria alta es una inflamación renal, bacteriana y lo que quieras, pero deja una cicatriz renal. Se puede superar la infección, pero la cicatriz va a quedar ahí. Por eso es que cuando hay muchas infecciones urinarias, puede haber una enfermedad renal crónica después, por esas cicatrices que se van produciendo. Pues no solamente los procesos crónicos van a seguir molestando, sino que hay agudos que también pueden dejar. Esto es algo elemental de la inflamación. Cuando vienen las lesiones, entonces hay un aumento de la permeabilidad vascular, un aumento de la irrigación vascular, hay inflamación, hay la tetra de la inflamación, hay edema, hay dolor, hay rubor y hay calor, hay temperatura, y por supuesto vienen todas las células inflamatorias que producen una inflamación. Luego esto va a la curación o puede dejar una secuela, que es una cicatriz, y que ya va a depender de dónde quede, cómo quede, si es que eso va a significar un problema a la larga para el órgano afectado o no. Acá tienen enfermedades crónicas. Todas estas enfermedades crónicas se enfrentan los médicos a diario. Todas ellas son lo que tú quieras, pero en el fondo también son enfermedades inflamatorias, ¿no? La diabetes, la insuficiencia cardíaca, la aterosclerosis, todos son procesos molecularmente inflamatorios y que nos hacen daño. Nuestro organismo no está para hacer eso, pero cuando se sientan las bases necesarias, pues se disparan estas enfermedades que son también enfermedades inflamatorias. Y por supuesto no se tratan con AINES, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar de la inflamación que se trata con AINES.
¿Qué es la inflamación? Ya hemos dicho tegumentaria y de algunos tejidos, osteomuscular, y en algunos tejidos o células donde las prostaglandinas juegan roles importantes, van a tener que ver con el manejo de estas drogas que implica la disminución de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, ¿cómo es el origen de la síntesis de las prostaglandinas? Todo empieza en la pared celular, donde están los fosfolípidos, y aquí sobre estos fosfolípidos de la pared actúa esta enzima, que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos de membrana y saca un lípido al citosol lineal, que es el ácido araquidónico de 20 carbonos, es el ácido. Ese ácido araquidónico, que es lineal, se va a convertir en una molécula con una posición cíclica por una enzima que se llama la ciclooxigenasa. O sea, que lo oxigena y le vuelve una parte cíclica, es la ciclooxigenasa. Y así los convierte en moléculas cíclicas que son conocidas como las prostaglandinas. Hay distintos tipos de prostaglandinas: el tromboxano, la prostaciclina, la prostaglandina F, la E, etc. Y quizás un poco más. Este ácido araquidónico, así como es viabilizado por la ciclooxigenasa hacia prostaglandinas cíclicas, también puede ir por otra enzima, que es la lipooxigenasa, y convertirse en leucotrienos. Eso es lo que pasa en el asma. En el asma, las moléculas inflamatorias son los leucotrienos y un grupo de sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. La ciclooxigenasa no tiene nada que hacer acá, por eso es que los antiinflamatorios no funcionan en el asma. Pero lo que sí puede dar es que si tú das un antiinflamatorio por mucho tiempo, puedes empeorar un asma. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo a la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico, ¿dónde se va a ir? Ya no puede venir acá, entonces se va aquí. ¿Dónde termina? En leucotrienos, o sea, asma. Si un paciente con asma consume AINE por varios días, puede ser que su asma se desestabilice por esa razón. Regresemos ahora a la ciclooxigenasa, las prostaglandinas y los AINES. Entonces, ¿qué son los AINES? Son moléculas, son fármacos que inhiben a la ciclooxigenasa, disminuyen la producción de prostaglandina en los tejidos y por ende controlan la inflamación producida por prostaglandinas, pero también afectan algunas funciones donde las prostaglandinas tienen rol o pueden servir para tratar algunas patologías donde las prostaglandinas tengan rol. Esos son los AINES a gran escala. Muy bien, un problema de los AINES siempre conocido ha sido que producen gastrolesividad, es decir, producen dolor epigástrico, disminuyen la protección que tiene la mucosa gástrica hacia el ácido y producen enfermedad ácido-péptica. Pueden producir úlcera, pueden producir hemorragia digestiva, pueden producir una perforación gástrica. Todas complicaciones de enfermedad ácido-péptica. Entonces, siempre que se habla de AINES, se toca también ese problema que los AINES tienen. Entonces, de alguna manera también la investigación ha tratado de buscar fármacos que inhiban a la ciclooxigenasa, pero que no produzcan gastrolesividad. Eso se ha llegado a hacer, pero con algunos inconvenientes muy serios que no se había pensado, pero que al aparecer estos fármacos se presentan. ¿Cómo es esa historia? Resulta que hay dos tipos de ciclooxigenasa, hay más también, pero hay dos básicos: la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces, cuando investigaron inicialmente, se encontró que la ciclooxigenasa 1 o COX-1 era constitutiva, es decir, estaba en todo nuestro cuerpo produciendo situaciones. Estaba en el estómago, protegiendo al estómago de la acidez gástrica. Ahí está la ciclooxigenasa. Ahí están las prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa 1. Y la ciclooxigenasa 1 está en todo lado haciendo sus funciones. Pero hay otra ciclooxigenasa que se llama la ciclooxigenasa 2. Y resulta que la ciclooxigenasa 2 es la ciclooxigenasa ya no constitutiva, como la COX-1, sino inducible. ¿Qué quiere decir inducible?
que se induce en los focos inflamatorios. Y es verdad, la ciclooxigenasa aparece más que nada en los focos inflamatorios. ¿En qué tipo de focos inflamatorios? En los osteoarticulares, en los tegmentarios y en algunos otros. Tú dabas una INE que bloqueaba la ciclooxigenasa 1 y bloqueaba la ciclooxigenasa 2. Bloqueabas a las dos, controlabas la inflamación, porque bloqueabas a la 1 y bloqueabas a las 2, a la constitutiva y a la inducible. En un foco inflamatorio es cierto, lo que más hay es inducible, o sea, COX-2, pero también hay COX-1 y 2. Entonces el antiinflamatorio maneja la inflamación, pero luego iba al estómago, bloqueaba la COX-1, el estómago se quedaba sin protección y venía la úlcera o el hígado. ¿De acuerdo? Entonces dijeron, pero hay dos COX. Hay una constitutiva y una inducible. Entonces yo voy a sacar fármacos que solo bloqueen a la inducible. Y se acabó el problema. Ya no va a haber gastritis por ahí. Y efectivamente eso se consiguió. Y esos son los COXIPs. El heterocoxib, el valdecoxib, el rofecoxib y otros más. Son los COXIPs. ¿Qué son los COXIP? Son AINES, es decir, son antiinflamatorios no esteroideos, pero selectivos de la COX, selectivos COX-2. Solo inhiben a la COX-2 inducida. Entonces no producen gastritis, sí, o la verdad es que la producen menos, y menos intensidad, pero ya era bastante. Entonces cuando aparecieron estas moléculas, dijeron, bueno, las vamos a empezar a usar. Y la empezaron a usar en manejo crónico, por ejemplo, en Europa, para prevenir la formación de pólipos en el colon, porque al inhibir a la ciclooxigenasa 2, también disminuye la poliposis colónica, cuando bloqueas a la COX-1 y a la COX-2. Y el pólipo colónico es una enfermedad precancerosa. Entonces siempre se ha estado tratando de dar medicamentos antipolipoides en el colon para esa razón. Y entonces dijeron, encontraron un buen negocio, les vamos a dar a estos, ya no van a tener gastritis porque estos son COXIPs, son inhibidores COX-2 selectivos, y entonces no va a haber gastritis y los pacientes van a estar protegidos, no van a hacer pólipo de colon, no van a hacer cáncer de colon, una maravilla. Y comenzaron a dar a todo pasto, y de repente la gente se empezó a morir. Y se empezó a morir de infarto. Y cuando investigaron, ¿qué encontraron? Cuando se investigó, se encontró que la famosa COX-2 inducible no había sido solamente tan inducible, sino que también era constitutiva. Si bien no en todo sitio como la COX-1, en algunos lugares. ¿Qué lugares? Estos: el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular y el útero. Entonces quiere decir que la historia de que la COX-1 es constitutiva y la COX-2 es inducible no es tan cierta, porque hay COX-2 constitutiva en el riñón, en el encéfalo, en el útero y en el endotelio vascular. Y por ese problema de que hay en el endotelio vascular, aparecieron los infartos y ya vamos a ver por qué. Y el enfoque cambió. ¿Dónde no hay COX-2 constitutiva? En muchos sitios, pero lo importante es que no hay en la plaqueta y no hay en el aparato gastrointestinal. Como el aparato gastrointestinal del estómago solo tiene COX-1, no tiene COX-2. Las drogas inhibidoras COX-2 selectivas, o sea, los COXIPs, no inducen enfermedad cística. Pero las plaquetas tampoco tienen COX-2, tienen COX-1. Y el endotelio sí tiene COX-2 y COX-1. Entonces ahí viene el problema que ya vamos a explicar y por qué vinieron los infartos cuando se hizo esto con la historia que hemos hablado de los pólipos. Ya, entonces hasta aquí tenemos que entender que hay una COX-1 constitutiva, que haya una COX-2
entre comillas, inducible en los focos inflamatorios, pero que es constitutiva en el riñón, en el cerebro, en el endotelio vascular y en el hígado. Esto es muy importante remarcarlo porque de este concepto van a derivar un montón de ideas y aplicaciones relacionadas con los AINES, ya sean no selectivos, como son todos los AINES, o de los AINES COX-2 selectivos. Es muy importante acordarse de eso. ¿Ya? Estas son las enzimas vistas desde algún ángulo. Este es el sitio activo de la enzima, de la COX-1, este es el sitio activo de la COX-2. Y noten cómo el sitio activo de la COX-2 es muy similar al de la COX-1, igualito, pero tiene un saco. Entonces, cuando yo doy, por ejemplo, un ibuprofeno, que es un AINE no selectivo, o sea, inhibe COX-2 e inhibe COX-1, el ibuprofeno se va a meter acá, porque es igualito, y va a inhibir a la COX-1, y se va a meter acá, y va a inhibir a la COX-2. Es no selectivo. Pero, ¿qué cosa es molecularmente un COX-2 selectivo? Un rofecoxib, un valdecoxib, un etoricoxib. Son así, tienen esta forma de T, digamos, echadita. Entonces, entran en el sitio activo de la COX-2, porque tienen esto y además tienen el hueso lateral. Entonces, el coxib entra, el inhibidor selectivo de la COX-2 entra acá y la inhibe. Pero cuando ese rofecoxib quiere entrar acá, no puede. Porque como tiene una proyección lateral, no entra. Entonces no inhibe a la COX-1. Ahí reside la selectividad de los COXIBs. Los inhibidores son antiinflamatorios selectivos, inhibidores selectivos de la COX-2. Por esa razón. ¿Ah? Muy bien. Acá vamos a hablar un poco más del tema que ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, fíjense cómo muchos estímulos fisiológicos se transmiten a través de COX-1 constitutiva en las plaquetas, en el endotelio, son funciones biológicas que tenemos, ¿ya? Cuando una INE no selectivo que bloquea COX-1 y bloquea COX-2 se mete en el terreno, bloquea estas producciones y puede tener efectos adversos de los AINES. Dentro de ellos, por ejemplo, la gastrolesividad. Un COXIB con un antiinflamatorio no selectivo como el diclofenac o el ibuprofeno van al estómago, bloquea la COX-1 en el estómago, ya no hay prostaglandinas en el estómago y el estómago no tiene cómo producir moco, no tiene cómo irrigar la submucosa y entonces sufre de enfermedad cirúrgica. Tienes una reacción adversa por esa razón. En cambio, se supone que la COX-2 es inducible en los focos inflamatorios, entonces una droga que sea solamente inhibidora COX-2 va a controlar la inflamación sin producir efectos adversos. Eso es lo que se quiso encontrar, pero se falló. ¿Produce menos gastrolesividad? Sí, pero produce los problemas coronarios que ya hemos descrito y que vamos a revisar después. ¿Ya? Ahorita en un momento. Esto es lo mismo que habíamos dicho, como la COX-2 es constitutiva en el riñón, en el encéfalo, en el endotelio vascular y en el útero. Pero no hay ni en la plaqueta ni hay en el tubo gastrointestinal. Estas enzimas incluso son genéticamente diferentes, están en distintos lugares de la membrana, etcétera. Ya es cuestión de que ustedes vayan revisando, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a revisar qué pasa con los AINES en relación a estas ciclooxigenasas, donde vamos a volver a retomar los conceptos que hemos mencionado hasta acá, reafirmarlos y sacarles algunas implicaciones prácticas de la terapia. ¿Cuáles son las acciones de la AINE? Entonces, los AINES comparten acciones, muchos de ellos, ¿no? Algunos son particulares que vamos a ver, como el paracetamol. Pero cambian de potencia uno con otro, es verdad, pero aparte de eso son muy parecidos.
¿Tiene un rol antiinflamatorio los AINES? Sí. ¿Deriva de qué? Del bloqueo de producción de prostaglandinas. Entonces no todas las inflamaciones son manejables con AINES. En el asma no va a servir, en la rinitis no va a servir, en la urticaria no va a servir, etc. ¿Dónde va a servir? En los procesos osteoarticulares, en los procesos osteomusculares y algunos procesos de tejidos blandos y de vísceras, pero normalmente ese no es su fuerte. Dentro de todos los AINES hay uno que se llama el acetaminofén, que es el paracetamol, que es analgésico y antipirético, pero no antiinflamatorio, muy poco antiinflamatorio. En cambio, todos los demás tienden a ser analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Sobre todo los AINES no selectivos. ¿Ya? La analgesia va de un camino muy parecido. El dolor tiene que ver con las prostaglandinas, con la sensibilización de los nervios a otras sustancias. El hecho es que cuando hay menos prostaglandinas hay menos dolor. Pero no cualquier dolor, sobre todo el dolor tegumentario que ya hemos hablado. Menos el dolor visceral. ¿Ya? Entonces los AINES entran a trabajar. ¿Ya? En la temperatura. La temperatura corporal es controlada por el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo tiene un centro de ajuste de la temperatura interna del cuerpo. ¿Ya? Y ese punto está de 36.5 a 37.4, ahí como máximo. Esas son sus fluctuaciones. Pero algunas veces ese punto se eleva, entonces la temperatura del cuerpo supera 37.4 hasta 38. ¿Eso qué se llama? Febrícula. Porque cuando ya supera el 39, el 38, o sea 38 a más, eso ya se llama fiebre. Y cuando es mayor de 41.1, eso se llama hiperpirexia. Entonces tenemos la febrícula, la fiebre y la hiperpirexia. Todo esto es muy diferente de lo que se conoce como hipertermia. La hipertermia es una enfermedad desencadenada por distintas noxas en la cual el hipotálamo no tiene nada que ver. La temperatura corporal se ha elevado por otras razones. ¿Qué razones? El golpe de calor en los desiertos o fármacos que se llama la hipertermia maligna, el síndrome serotoninérgico, el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia por fármacos. Todo eso más o menos es lo mismo de alguna manera. O sea, es una gran temperatura asociada a una excesiva producción de calcio extracelular, contractura muscular y muerte, donde el punto hipotálámico está perfecto, pero el cuerpo ha entrado en una creación de calor y no puede eliminar el calor, algo que como si fuese el hipotálamo el que lo produce, pero no es. Es una toxicidad por calor externo o por fármacos. A eso se le llama hipertermia, para diferenciarlo de las pirexias, ¿no? La hiperpirexia, la fiebre y la fiebre. Estas son hipertermias, no son hiperpirexias. Son dos cosas diferentes. Aquí el AINE no va a servir, acá el AINE sí va a servir. Y esto es mortal. Si no lo manejas, es mortal. Estos síndromes tienen altísima mortalidad, pero es otra cosa, no lo vamos a tratar. Entonces, los AINES, ¿cómo es que tienen esta capacidad antipirética? Ya hemos visto que en el centro retrogador del hipotálamo hay un punto ahí. Y cuando hay inflamaciones en el cuerpo, se pueden producir citoquinas que van al hipotálamo y le aumentan el punto. ¿Por qué le aumentan el punto? Porque aumentan la producción de prostaglandinas en el hipotálamo anterior. Eso eleva el punto y el sujeto entra en febrícula o en fiebre o en hiperpirexia. ¿Ya? Entonces tú le das un AINE, el AINE disminuye la producción de prostaglandinas en el hipotálamo, se resetea el punto, el individuo suda, tiene vasodilatación, o sea, pierde calor y su temperatura regresa a lo normal. Ese es el rol antipirético de los AINES. ¿Ya?
¿Quiénes son antipiréticos? Sobre todo los no específicos, y los específicos COX-2 muy poco. ¿Ya? La gastrolesividad. ¿A qué se debe la gastrolesividad de los AINES? Se debe a que las prostaglandinas en el estómago son citoprotectoras. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas producidas por la ciclooxigenasa 1 en el estómago inhiben la secreción de ácido, aumentan la secreción de moco y bicarbonato y aumentan el flujo sanguíneo de la mucosa. Todos esos son mecanismos de protección de mucosa. Pero cuando tú das un AINE y bloqueas la producción de prostaglandina en el estómago a través de bloquear la ciclooxigenasa 1, el paciente hace gastrolesividad. ¿Los inhibidores COX-2 selectivos son gastrolesivos? Son menos gastrolesivos. No quiere decir que no lo sean, pero son mucho menos gastrolesivos que los no selectivos, tanto en frecuencia como en intensidad. Como dice. ¿Y por qué? Porque en el estómago no hay COX-2, solo hay COX-1. Acá vamos a entender lo que pasa a nivel cardiovascular. ¿Ya? ¿Qué hay en las plaquetas? Las plaquetas producen una prostaglandina que se llama el tromboxano. Y la producen a través de la ciclooxigenasa 1. Las plaquetas no tienen COX-2. ¿No es cierto? Acuérdense de esto de acá. Siempre habíamos dicho que hay que recordar. ¿Quiénes tienen COX-2 constitutiva? Riñón, encéfalo, endotelio vascular, útero. ¿Quiénes no? Plaqueta, estómago. Muy bien. Entonces las plaquetas producen tromboxano. ¿Por qué? Porque tienen ciclooxigenasa 1. ¿Qué hace el tromboxano en la microcirculación? Hace dos cosas: agregación plaquetaria y vasoconstricción. Eso, o sea, el tromboxano es protrombótico. Siempre es protrombótico. Pero el endotelio que está ahí al ladito tiene una historia diferente. El endotelio produce prostaciclina y la produce a través de la ciclooxigenasa 2, donde la tiene constitutiva. ¿Y la prostaciclina qué hace? La prostaciclina es antiagregante plaquetario y vasodilatador. Entonces hay un balance entre la plaqueta y el endotelio. La plaqueta siempre quiere formar trombo, el endotelio nunca quiere formar trombo. Porque la plaqueta produce tromboxano, que es antiagregante, y el endotelio produce prostaciclina, que es antiagregante. Y entonces están en una homeostasis, en un balance. Hay algunos pacientes en los cuales tú tienes que evitar que formen trombos. Entonces se le da medicación antiagregante plaquetaria. ¿Qué medicamentos se les da? Hay muchos medicamentos, pero uno de ellos es un antiinflamatorio, que es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico tiene una dosis antiagregante. Su dosis antiagregante es alrededor de 100 miligramos. ¿Y por qué el ácido acetilsalicílico es antiagregante a los 100 miligramos? Porque a esa dosis inhibe en forma irreversible la producción de tromboxano de la plaqueta. O sea, inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa 1. A esa dosis, y no bloquea la ciclooxigenasa 2. ¿Quién tiene ciclooxigenasa 2? El endotelio, que más bien produce prostaciclina. Entonces, si la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, a esa dosis bloquea la plaqueta, ¿quién predomina? El endotelio. Entonces, ¿qué comportamiento microvascular hay? Hay un comportamiento antitrombótico. Eso es lo que busca la dosis antiagregante con aspirina. ¿Ya? Si tú das más de 100 miligramos, das 500, tú puedes decir, uy, voy a tener más efecto antiagregante. No, porque cuando tú des 500 ya no solo vas a inhibir a la plaqueta, sino que también vas a inhibir al endotelio. Entonces caen los dos y no hay un efecto antiagregante. Por esa razón la aspirina a esa dosis es antiagregante. O sea, a una dosis de alrededor de 100 miligramos
se comporta como si fuese un COX-1 selectivo. Inhibe solamente a la plaqueta y no al endotelio, que es COX-2. ¿Ya? Ese es el fenómeno. Y acá está el fenómeno del problema de los COX-2 selectivos. Cuando salieron los COX-2 inhiben selectivamente a la COX-2. Como el estómago solo tiene COX-1, no hay gastrocesibilidad. ¡Qué maravilla! Nos llenamos de plata. Empezaron a dar todos y aparecieron infartos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que estos COX-6, inhibidores COX-2 selectivos, fueron al endotelio y lo bloquearon. Porque el endotelio tiene COX-2. Entonces esos COX-6 fueron al endotelio y lo bloquearon. Entonces en la microcirculación se quedó sin prostaciclina. Pero como no inhiben a la COX-1, no bloquearon a la plaqueta. La microcirculación se quedó con trombosana. ¿Y entonces qué pasó? Trombosis. ¿Cuándo se produce trombosis cuando usas COX-6? Cuando das terapias prolongadas o las das en pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Entonces, cuando apareció eso, pucha, ya todos se pusieron a investigar y lo que encontraron es lo que estaban haciendo. Sin querer, habían producido una molécula proagregada. Eso no quiere decir que no se pueda dar COX-6. Sí se puede dar, pero hay que tratarlos de dar por tiempos de terapia no muy largos y evitarlos en pacientes que tengan patología cardiovascular. Porque si no, lo que vas a tener es un accidente trombótico. Obviamente, lo estás buscando, lo vas a tener. Esto es lo mismo. La plaqueta tiene COX-1, el endotelio tiene COX-2 y también COX-1. Entonces, el antiinflamatorio no selectivo, ¿qué cosa hace? Bloquea acá, no pasa nada. Pero si es aspirina en dosis bajas, bloquea acá, pero no bloquea acá, entonces hay un efecto antialérgico. Pero el COX-2 selectivo, el COX-SIB, solamente bloquea acá. Entonces el endotelio disminuye prostaciclina. ¿Y quién predomina? Plaqueta con trombosano. ¿Y qué vamos a tener? Ok. Esto es otra implicación importante molecular de los AINES con el riñón. No quiere decir que los AINES sean nefrotóxicos per se, no. Pueden haber nefritis intersticiales desencadenadas por AINES, es una reacción idiosincrática, probablemente de hipersensibilidad, como una alergia que algunas veces se puede producir. Pero tú puedes decir que el AINE es nefrotóxico o no. Pero ¿qué pasa con el AINE y el riñón? El riñón tiene unas prostaglandinas, ¿ya? La prostaglandina E y la prostaglandina, que en el riñón son vasodilatadores, o sea, mejoran la perfusión renal. Es la manera que tiene el riñón para protegerse de inestabilidades hemodinámicas agudas y crónicas. Si tú tienes una pancreatitis, estás en shock, tienes una neumonía, una peritonitis y estás en shock, ¿qué hace el riñón? Abre sus prostaglandinas para que le entre sangre y no se muera el riñón, no haya insuficiencia renal aguda. Si tú tienes una insuficiencia crónica, cardíaca o renal crónica, el riñón se ve afectado porque todas las insuficiencias disminuyen el riesgo de los órganos. Pero ¿cómo se defiende el riñón? Con sus prostaglandinas. Aumenta sus prostaglandinas y mantiene su flujo. O sea, cuando el riñón ve que su flujo no está bueno, ¿qué hace? Activa prostaglandinas y se vasodilata. El problema viene cuando en esa condición tú le das AINES. Entonces el riñón se ve hipoperfundido, quiere vasodilatarse y no tiene cómo, porque la AINE le bloqueó las prostaglandinas. Ese es el problema de AINES y prostaglandinas. Entonces eso obliga a tener cuidado el uso de AINES en pacientes inestables, el uso de AINES en pacientes ancianos, el uso de AINES en pacientes que tengan insuficiencia
o que estén con reacciones inflamatorias sistémicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera deprivas el mecanismo de defensa que tiene el riñón ante esas situaciones, que son las prostaglandinas. Entonces esto es importante recordarlo. Esto es algo funcional. No es una cuestión orgánica como la nefritis intersticial, que puede ser una reacción inflamatoria algunas veces. Probablemente por esta razón, a veces cuando uno da AINES aumenta el potasio o hay edemas, probablemente algo tenga que ver. ¿No? Pero lo concreto es que cuando el AINE en una situación aguda o crónica le quita al riñón su defensa prostaglandínica, el riñón puede entrar en problemas. Otros efectos donde tienen que ver las prostaglandinas y por ende los AINES en el ductus arterioso. El ductus arterioso es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta que mantiene la circulación fetal. Se llama el ductus arterioso. Durante la circulación fetal eso funciona y todo va bien. Cuando nace el niño, hace la expiración y viene todo el fenómeno del nacimiento, el ducto arterioso se cierra y se independiza la circulación entre los dos vasos y tienes una circulación normal del ser humano. Así es como más o menos es la dinámica del ductus arterioso. Bueno, hay niños que nacen y no se cierra todo el ductus. Eso se llama ductus arterioso persistente. Ductus arterioso persistente. Y entra el niñito, si con esto no se soluciona, se puede morir. El ductus arterioso persistente, ¿por qué se produce? Hay muchas razones, pero una importante es que la producción de prostaglandinas en el ductus permanece. Entonces, la prostaglandina F mantiene el ductus abierto. Cuando normalmente, cuando naces, debe caer la prostaglandina y el ducto cerrarse, pero no sucede. Entonces, cuando tienes un niñito con ductus arterioso persistente, ¿qué le tienes que dar? ¿Podrá servir un AINE o no podrá servir un AINE? Sí, porque el AINE disminuye la producción de prostaglandina. ¿Sí? Entonces cae la prostaglandina F y el ducto se cierra. Cuando no es suficiente la terapia farmacológica, hay que operar al bebito, entra el cirujano de tórax o el cirujano pediátrico, abre el tórax y cierra con un hilo el ducto arterioso. ¿Ya? Hace un cierre quirúrgico del ducto arterioso. Entonces, los antiinflamatorios no selectivos que inhiben COX-1 y COX-2 son los que sirven para tratar, por ejemplo, el ibuprofeno, para tratar el ductus arterioso persistente. Pero acá hay otro problema derivado de este ductus. Ya hemos dicho que durante la circulación fetal el ductus está abierto porque hay prostaglandina funcionando ahí. Ese es un problema porque cuando tú le das a una mujer embarazada al final de su embarazo, cuando ya está cerca su parto, ya está cayendo un poquito la prostaglandina ahí porque ya es lo fisiológico, pero tú le das un AINE y les produces un cierre del ductus. Porque ¿quién mantiene el ductus abierto? La prostaglandina F. Le das un AINE al final del embarazo a una mujer, la prostaglandina va al ductus y ¿qué cosa? Perdón, el AINE va al ductus, bloquea la ciclooxigenasa 1, ya no hay prostaglandina y el ductus, ¿eso cómo se llama? Cierre prematuro del ductus. Y el bebito se muere, así de fácil. Se muere, intraútero. Entonces, no hay que dar medicinas a las embarazadas. Una mujer embarazada es la mujer más sana del mundo. No tiene por qué recibir medicinas. Hay que meterse eso en el cerebro desde ahora. Tienes que darle medicinas a una embarazada. Que le duele, no puede dejar de doler. Así, ¿no? Porque tú estás atentando contra el niño, contra el bebito. Cualquier cosa que le des a una embarazada, se lo estás dando al bebito. ¿Ya? Que vomita, no va a pasar nada, nadie se muere por vomitar. Pero le comienzas a dar fármacos contra el vómito,
bebito. Después de 6 meses el bebito nace mal y nadie se acuerda que tomó cosas por el bebé. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener el concepto que lo que deben recibir las embarazadas son paracetamol y amoxicilina y se acabó el problema. Y no necesitan más tampoco, porque son mujeres muy sanas. Así es la biología, es sabia. ¿Ya? Bueno, eso es cuanto al ductus. Después, en cuanto al cólico menstrual, las damas cuando tienen su ciclo menstrual tienen dolor. ¿Ya? ¿Y por qué es el dolor menstrual tan intenso? No en todas, pero en muchas sí, o a veces en todas, pero no siempre en todos los periodos. Lo que pasa es que el útero está lleno de sangre y de endometrio que se ha caído y se contrae para botarlo a través del cuello uterino que está cerrado. Entonces lo comienza a dilatar al cuello y eso es lo que produce el dolor. No es la contracción uterina lo que produce el dolor, sino es la dilatación del cuello. Y es un dolor que puede llegar a ser muy intenso, parecido a un parto, ¿no? Porque estás dilatando ahí el cuello del cuello uterino. Eso es lo que produce el dolor. Entonces, cuando tú das un antiinflamatorio, un AINE, para controlar el dolor del cólico menstrual, el AINE trabaja porque el AINE controla el dolor, porque disminuye la producción de prostaglandina. Pero también trabaja porque disminuye la contracción uterina. Ya hemos dicho que el riñón, el encéfalo, el endotelio y el útero tienen COX-2 constitutivo. Entonces, ¿por qué funciona una INE en la dismenorrea? Porque calma el dolor, porque sí, porque bloquea las prostaglandinas, y 2, porque frena la contracción uterina. Probablemente cuando una mujer tome una INE tenga menos dolor menstrual, pero la menstruación va a durar un poquito más, porque como se está inhibiendo la contracción, va a demorar un par de días más en limpiarse la caída. Los AINES y el cáncer de colon, esto ya lo hemos dicho. Los AINES, al inhibir las prostaglandinas, disminuyen los cólicos colónicos y pueden disminuir el cáncer. Eso sirve para AINES no selectivos, es verdad. Y entonces se quiso poner a los selectivos porque no eran gastrolesivos y lo que se consiguió fue las trombosis. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces acá hay una serie de reacciones adversas de los AINES que ya hemos analizado. La gastrolesividad, la prolongación del trabajo hepático por prolongar la contracción uterina, el cierre prematuro del ductus, sangrado porque alteran las plaquetas, la nefrotoxicidad, que más es funcional que nada. Pueden afectar estas enfermedades edematosas y no edematosas por el problema renal, las alergias y las trombosis por los COX-2 selectivos. Son las reacciones adversas más o menos más conocidas de los AINES. Muy bien. Hay algunos AINES que vamos a revisar en particular. Uno de ellos es la aspirina. La aspirina, bueno, es el ácido salicílico, ácido acetilsalicílico, sirve, ya hemos descrito como un antitrombótico a dosis de 100 miligramos, ¿no? Es antiproliferativo en los pólipos del colon y sirve para una serie de enfermedades inflamatorias y autoinmunes que tienen que ver con las articulaciones. Su mecanismo de acción es que es un inhibidor irreversible, es el único AINE inhibidor reversible de la ciclooxigenasa. Y es no selectivo, o sea, bloquea COX-1 y bloquea COX-2. Los efectos antitrombóticos ya los analizamos, los efectos antiinflamatorios también, los hemos analizado. Es analgésico, por supuesto que sí, es antipirético, ya lo hemos analizado, y es antiproliferativo por lo de los pólipos colónicos que habíamos hablado. En la eliminación del ácido úrico a dosis bajas pueden inhibir la
pérdida urinaria de ácido úrico. A dosis altas más bien aumenta la pérdida urinaria, son uricosúricos. El síndrome de Reye es algo muy importante, es cuando tú das aspirina en un bebito que tiene una virosis y se desencadena un síndrome de Reye, que es una encefalopatía y hepatopatía mortales. Por eso es que no se da aspirina en los bebitos menores de 2 años. No se da. ¿Qué se da? Paracetamol. ¿Qué más se da? Paracetamol. Y después paracetamol. Y si ya con el paracetamol no puedes hacer nada, puedes darle ibuprofeno. Pero hasta ahí no más debe llegar. ¿Ya? No se te ocurra dar aspirina porque vas a producir el síndrome de Reye. Ya tiene metabolito activo, se absorbe muy bien por vía oral. Los metabolitos se van por vía renal después de metabolizarse. El índice terapéutico. Bueno, esto no creo que no vayan a preguntar, ¿no? Llegamos al paracetamol. El paracetamol es un antipirético analgésico, no es antiinflamatorio o es muy poco antiinflamatorio, ¿verdad? Y tiene muy pocas reacciones adversas por esa razón, porque al parecer no se mete con las prostaglandinas periféricas, sino con las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, y ahí tiene su efecto antipirético y analgésico, ¿no? Entonces se usa como eso, como antipirético y analgésico. No es gastrolesivo, muy poco gastrolesivo, y por supuesto muy poco antiinflamatorio también. Es lo que se debe dar a los niños, es lo que se debe usar en todo el mundo, ¿no? Su farmacocinética tiene muy buena absorción oral, amplio metabolismo del primer paso, pero eso no lo perturba. Tiene un pequeño problema, que es este que está acá. El paracetamol o acetaminofén, normalmente cuando tú tomas, se conjuga en el hígado con sulfato o con glucoronamido y se va por el riñón. Eso es lo que pasa con todo el paracetamol. Alguna parte de ese paracetamol se oxida en el sitio y se convierte en N-acetilbenzoquina. Las quinonas son sustancias que dañan las macromoléculas, dañan el ADN y dañan las proteínas. Y concretamente esta quinona que deriva del paracetamol daña las proteínas hepáticas, ¿ya? Entonces puede hacer una necrosis hepática mortal. ¿Por qué no sucede eso cuando tomas paracetamol? Porque todo el paracetamol que tú tomas se va a ir por acá. Y un poquito se va a convertir en benzoquinona, pero inmediatamente el glutatión lo va a convertir a mercaptopúrico y lo vas a botar por el río. Y se acabó. O sea, nada del paracetamol se viene por acá. Excepto que tú des dosis muy altas. O sea, que des dosis tóxicas. Entonces, el paracetamol es una droga muy noble, no va a producir prácticamente ningún efecto adverso, es un buen analgésico, es un excelente antipirético y es lo que debemos usar. Pero lo que tenemos que respetar es su dosis. ¿Y cuál es su dosis? 15 miligramos por kilo. Esa es su dosis máxima. 15 miligramos por dosis. Máximo de dosis, 1 gramo. Y máximo 4 dosis al día. Eso quiere decir que las dosis tope de paracetamol son 15 miligramos por kilo por dosis, 1 gramo por dosis, 4 gramos al día. Si tú respetas eso, no va a pasar nada. Por eso es que las pastillas de paracetamol vienen de 500 miligramos de 1 gramo. Y hay paracetamol oral y hay paracetamol endovenoso. El endovenoso viene de 1 gramo. Entonces tú puedes dar 1 gramo cada 6 en la dosis tope. Si quieres cuidarte un poquito para que no te fundan por el hígado, 1 gramo cada 8. Si el dolor es muy fuerte, le puedes poner 1 gramo cada 6 por un par de días y luego lo bajas. ¿Ya? Pero si tú das más de esas dosis, el glutatión no se satisface y comienza a aparecer
N-acetilmisoquinona en mayor cantidad lesiona el hígado y desencadena una hepatitis necrótica mortal. Una forma de generar glutatión es dar N-cisteína, que el N-acetilcisteína es un mucolítico, es el fluinicid, que puede servir para dar glutatión y evitar algunas toxicidades. Por ejemplo, la toxicidad de los contrastes que se hacen en las tomografías o la toxicidad del paracetamol. Pero la idea no es llegar a necesitar, ¿no? La idea es respetar las dosis. Y si tú ves que la función hepática puede ser que no vaya muy bien, el paciente es obeso, el paciente es viejito, entonces cuídate y no le des 1 gramo cada 6, dale 1 gramo cada 8. Y así vas a evitar esta historia del problema hepático del paracetamol. Dosis máxima 15, dosis máxima 1 gramo por dosis máxima 4 gramos. Se puede oral, se puede endovenoso a las mismas dosis. La toxicidad hepática sí que es un problema, porque si se dispara se va a morir el paciente. ¿Ya? No va a haber retorno. Dicen que el acetaminofén inhibe el COX-1 y COX-3, bueno, dicen tantas cosas ya. Está escrito, hay que revisarlo. El hecho central es que no es antiinflamatorio, ¿ya? Y no afecta a las plaquetas ni a nada. Trabaja, parece que a nivel central. Muy bien. Ahora, en estos cuadros vienen una serie de antiinflamatorios. Hay, por supuesto, más, pero estos son los más importantes y todos responden a todo lo que hemos hablado de ellos, ¿ya? Pero tienen algunas particularidades cada uno. Por ejemplo, la indometacina, que es uno de los primeros que existió, es sumamente gastrolésico, muy gastrolésico. Tiene vida media corta, como todos los AINES iniciales. El diclofenaco también tiene vida media corta. Este no es un COX-2 selectivo, pero es un COX-2 preferente. Por alguna razón le gusta más inhibir al COX-2 que al COX-1. Entonces es un poquito menos gastrolesivo que todos estos, pero sigue siendo, ¿ya? Tiempo de vida media corta también. El ibuprofeno muy parecido, se da bien en los niños, es otra característica importante que tiene. Es el que se usa cuando hay persistencia de ductos, ¿ya? El ketoprofeno, buen analgésico, ¿ya? Hay también un pariente de él que es el dexketoprofeno, son muy buenos analgésicos, para eso se les usa, pero la analgesia con un diclo también puede ir muy bien. El ketorolaco se usa mucho para el dolor también agudo. El problema es que se mete mucho con las prostaglandinas renales, no lo puedes dar más de 5 días, ¿ya? Por el problema renal. Y de aquí, después de esta línea, empiezan AINES que tienen vidas medias prolongadas. Por ejemplo, el naproxeno, 14 horas. El piroxicam, 40 horas. El meloxicam, 20 horas. Son tiempos de vidas medias muy prolongados. Eso quiere decir que no hay que dar muchas dosis al día, pero también que se pueden acumular. Y estos de vida media prolongada pueden producir en la fiebre relacionada con los linfomas. Uno de los síntomas del linfoma es la fiebre. Y es una fiebre que no se puede tratar, no va. ¿Ya? Y responde a estos AINES, ¿ya? Al meloxicam, sobre todo. Después viene el metamizol, que este es un AINE que se usa mucho en nuestro medio. No hay mucho problema con él, pero en Europa, en Estados Unidos, en el otro hemisferio, no es occidental, norte, bueno, se asocia más a granulocitosis. Entonces, ellos no lo usan mucho. Incluso no está en los libros, no está en el mundo, el metamizol. Porque los americanos lo usan. Pero sí lo puedes encontrar en el Velázquez, por ejemplo, que es un libro español, ¿no? Entonces, en las razas gringas, digamos, hay más aplasia que en nosotros. Aquí lo usamos mucho,
y gracias a Dios no sucede nada, pero bueno, hay que procurar no usarlo mucho en verdad, habiendo otras alternativas y sobre todo ahora que tenemos paracetamol endovenoso. Es más costoso, pero es más seguro, ¿ya? Pero ahí está el mecanismo. Sirve y tiene las mismas implicancias que los otros AINES. A veces puede manejar bien la fiebre cuando hay fiebres que no bajan. La dipirona también le llaman, ¿ya? Y puede ser oral o puede ser parenteral. Perdón. Este básicamente es oral, este es oral parenteral, oral parenteral con el dextromethorphan. Este es más oral que nada y estos son generalmente orales. Este es oral parenteral. Y luego vienen los tóxicos, ¿no? Ya los hemos analizado. Hay varios, incluso más de los que están acá. Son inhibidores COX-2 selectivos. Vidas medias altas, se dan una sola vez al día, es una ventaja. Pero hay que tener cuidado en pacientes añosos, en pacientes con problema cardiovascular. Son menos gastrolesivos, por supuesto, pero igual hay que tener cuidado, ¿no? Por el problema trombótico que hemos analizado, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Vámonos a la última parte, que es lo que tiene que ver con la gota. La gota está relacionada al metabolismo del ácido úrico. El ácido úrico es un producto de excreción renal que deriva de las purinas, del ADN, de las proteínas nuestras, endógenas, ¿ya? Que se convierte en hipoxantina y luego de hipoxantina. Perdón, que se convierten en hipoxantina y luego esta hipoxantina se convierte en xantina y luego en ácido úrico por una enzima que se llama la xantinoxidasa. O sea, la xantinoxidasa convierte hipoxantina en xantina, xantina en ácido úrico y el ácido úrico se va por el cuerpo. El allopurinol es un inhibidor de la xantinoxidasa y se da cuando hay hiperuricemia, exceso de ácido úrico en la sangre. Entonces acá están las purinas, las proteínas, los ácidos nucleicos, algunos alimentos también vienen por acá, se convierten en hipoxantina por la xantinoxidasa en xantina, la xantina por la xantinoxidasa en ácido úrico, y el ácido úrico se va por el riñón, pero a veces aumenta, entonces hay hiperuricemia, más de 7 en los varones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Eso viene a ser hiperuricemia. La hiperuricemia per se no tiene que ser tratada. Pero cuando la hiperuricemia se complica con gota, se complica con daño renal o con otros problemas, con los cristales de ácido úrico, ahí sí hay que tratar. Eso quiere decir que hay mucha gente que vive con hiperuricemia y no le pasa nada. Sí, es verdad. La gota metabólica se describe en clásicamente 4 fases. Una fase en lo que hay es hiperuricemia y es asintomática. Hay gente que se queda acá toda su vida, no necesita tratamiento. Hay otros que hacen gota aguda. Un buen día, hay mucho cristal en la articulación y viene la gota. Es la podagra, ¿no? La inflamación metatarsofalángica del primer dedo del pie, acá. Entre el metatarso y la primera falange. Esa es la gota. Dolor intensísimo, abrupto, rápido. Es patognomónico y eso se llama podagra, ¿no? Es patognomónico de la gota. Entonces, cuando viene ya la gota articular, esa es una fase 2, ¿no? Y entonces ahí sí hay que controlar el ácido úrico. La fase 3 es cuando pasó la crisis, el paciente está tranquilo, está en su fase 3, pero sigue la perturbación metabólica, algunos tienen que tener tratamiento, y la fase 4 es cuando tiene una gota, se va, viene otra, se va, viene otra, se va, entras en una fase de gota crónica. Que acá hay pacientes que hacen gotas muy serias, hay otros que hacen gotas muy leves, hay otros que hacen una gota en su vida y nunca más, otros hacen 2 y nunca más, porque esto es muy frecuente en la población humana. ¿Ya? Entonces hay 2 drogas que vamos a revisar relacionadas con la gota.
Una que es un antiinflamatorio selectivo de la gota, que es la colchicina, y del otro que es el allopurinol, que disminuye la producción de ácido úrico. Y por ende disminuye la hiperglicemia y por eso controla la gota. La gota aguda, o sea, la inflamación articular, porque tú puedes tener hiperglicemia mucho tiempo, pero nunca haces gota. Pero ¿por qué viene la gota aguda? Porque se alteran para arriba o para abajo los niveles de ácido úrico. Entonces eso hace que se movilicen los cristales de la articulación y desencadena la gota. Entonces, lo que no le puede pasar a un gotoso es que aumenta o sube el ácido úrico, porque ahí la gota puede dispararse. Por eso es que cuando un paciente debuta con gota, ahorita está con gota, tú le pides ácido úrico en sangre y está en 15, está volando el ácido úrico. Pero no le puedes dar allopurinol, porque el allopurinol le va a bajar el ácido úrico. ¿Y qué es lo que produce la gota? Los desbalances de ácido. Una vez que pase la gota, que ya el paciente esté tranquilo, ya no le duela, ahí recién empieza a hacer la allopurinol. ¿Qué le vas a dar cuando está con la gota aguda? Un antiinflamatorio. Y existe un antiinflamatorio selectivo de la gota que se llama colchicina. La colchicina es buenísima, pero solo va a servir cuando tú le empieces al toque. Empezó el dolor de la gota, empieza a tomar colchicina. Si pasan unas horas, ya no funciona. Si pasa un día, ya no funciona. ¿Qué tienes que dar? Ayunas. Por 10, 15 días. ¿No? Pero si chapas la gota en sus primeras horas, con 2 dosis de colchicina la controlaste. Esa es la ventaja de la colchicina. Y ese es el uso. Si viene un paciente con gota hace 12 horas, ya con la colchicina probablemente lo usa. Si viene con gota que está hace 4 horas, es muy probable que salga con la colchicina. Si viene con la gota que le empezó hace 1 hora, va a salir con la colchicina. Mágicamente. Esa es la colchicina. ¿No? El mecanismo de acción de la colchicina es que inhibe la formación de microtúbulos. Entonces, como las células inflamatorias se quedan sin microtúbulos, no funcionan. No pueden migrar, no puede haber nada y ¡pum! Aborta la inflamación. Se absorbe rápido y el problema de la gota es que es muy tóxica. Es muy tóxica gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Muy tóxica inmunemente y muy tóxica en su presión. Es una droga peligrosa. El allopurinol, en cambio, inhibe la acetilinoxidasa, disminuye la formación de ácido úrico y sirve para controlar la hiperglicemia. Y no tiene muchos efectos adversos, excepto algunas hepatopatías algunas veces. Esos son los dos fármacos, ¿ya? Que los vamos a analizar ahora. Empezamos con el allopurinol. El allopurinol es un gran inhibidor de las antiinoxidasas. Es un inhibidor no competitivo de las antiinoxidasas. O sea, eso quiere decir que la antiinoxidasa comienza a irse con el allopurinol. Es un inhibidor competitivo. Y al irse con el allopurinol ya no se va con la ifoxantina, ya no hay xantina, ya no hay ácido. Pero lo convierte al allopurinol en una molécula que es el oxipurinol. Y el oxipurinol es más maldito. Es un inhibidor no competitivo de las antiinoxidasas. O sea que el allopurinol la bloquea las antiinoxidasas, porque primero la ocupa y luego la traiciona. Es un mal hombre, ¿no? Pero así por eso es tan eficaz bloqueando la producción de ácido úrico en la orina. Se absorbe muy bien, se excreta básicamente por vía renal. Su metabolito es de una vida muy prolongada, que es el oxipurinol, y encima inhibe las antiinoxidasas en mayor cantidad. Entonces, cuando tú das allopurinol, disminuye la producción de ácido úrico, disminuyes el ácido úrico en sangre
y como el ácido úrico en la sangre cae, los cristales se comienzan a salir y van pasando a la sangre por cuestión de equilibrio, entonces van limpiando las articulaciones, van limpiando los riñones, ¿verdad? Se usa básicamente para la gota, se usa para limpieza urinaria por ácido úrico, para nefropatía por ácido úrico, y cuando das quimioterapia o hay cáncer, hay mucho ácido úrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer hay mucha destrucción celular de tumor, o cuando das quimioterapia también, y eso significa mucha purina y eso significa mucho ácido úrico. Entonces los pacientes que están en quimioterapia tienen que recibir agua. ¿Ya? Muy bien. La dosis es muy variable, depende de cómo manejas cada paciente. Se dosifica de 100 a 900 miligramos al día, una sola vez al día, porque el oxipurinol tiene una vida media muy alta, que es un metabolito. ¿Ya? Reacciones adversas del alopurinol son pocas y poco importantes. ¿Ya? Algunas veces hay hepatopatías, hay que tener cuidado, ¿ya? Algunas granulocitosis, pero mayormente no da problemas, es una droga menor. La colchicina. La colchicina es muy eficaz, pero la tienes que empezar al toque, pero es muy tóxica, ¿no es cierto? Es un antigotoso específico, ¿ya? Que sirve para el tratamiento de la gota aguda, pero también para la profilaxis de la gota, ¿no? Cuando un paciente tiene gota, tú le das colchicina, controlas la gota y luego, cuando ya está bien, le das colchicina para hacer profilaxis, porque vienen los microtúbulos, y le das alopurinol para sacar la hiperuricemia. Y así se queda por un buen tiempo. Y ya se va manejando con el reumatólogo. Tiene un montón de mecanismos de acción que le achacan, mecanismos de acción. Lo más importante es que deja las células inmunes sin citoesqueleto. Y aparte de eso le dan MIB. Es una tontería revisar. Hay contraindicaciones de la gota, indicaciones, la gota aguda, al primer ciclo, ¿no? Profilaxis de gota, ya lo hemos dicho, ¿no? Otras enfermedades de microcristales y otras indicaciones que pudiera tener por aquí. ¿Cuál es la posología? Son tabletitas de 1 miligramo, empiezas con 1 miligramo y luego das a las 2 horas medio miligramo o 1 miligramo, y la dosis máxima debe ser 2 miligramos al día y máximo 4 días, o sea 6 miligramos. Como es muy tóxica, tiene dosis tope. ¿Y cuándo se debe interrumpir sí o sí la gota? Cuando aparece la toxicidad gastrointestinal. O sea, tú le estás dando a un paciente colchicina, comienza a vomitar, a hacer dolor abdominal, diarrea, no hay que dar más colchicina. Porque si tú sigues con la colchicina, lo que vas a obtener es depresión neuronal, depresión inmune, y eso no es bueno, ¿no? Entonces se usa en el ataque agudo y en la profilaxis, ¿ya? Ok. Se absorbe bien, se distribuye bien, no se liga mucho a las proteínas, se metaboliza en el hígado y se glucuronida y luego se va por vía renal, ¿ya? Y para ir al intestino y tiene circulación interhepática. Reacciones adversas un montón, y algunas muy graves, de tal manera que apenas aparezca toxicidad gastrointestinal hay que suspender colchicina, ¿ya? Al primer síntoma gastrointestinal, suspender colchicina. No hay que jugar. Además, no te da mucho rango, ¿no? Puedes usar 2 o 3 dosis máximo al día, no más. Y por 2 días máximo, ¿no? Ahora, si el paciente está con gota hace poquitas horas, con una dosis lo reviertes. Con una. Contraindicaciones: hipersensibilidad de embarazo, insuficiencia, enfermedades gastrointestinales, hematológicas, porque da depresión medular y algunas otras. Muy bien. El fluoxostat es un fármaco que ha salido para tener una opción al alopurinol, ¿ya? Es un inhibidor selectivo de las antinoxidasas, o sea, muy parecido al alopurinol. Se da una vez al día, muy parecido. Sirve para la hiperuricemia, es una alternativa.
a la dopamina, ¿ya? Algunos dicen que menos tóxica, ¿ya? Entonces, esa es su ventaja, más o menos, ¿ya? Bueno, es una opción, algo que destacar. No se puede iniciar en crisis aguda de gota, igual que la locura, muy parecido en todo. Y el vesinural es un inhibidor, ese no, no les han pedido, ¿no? ¿Ah? Aumenta la excreción urinaria de ácido úrico. Y a veces puede servir por eso, ¿ya? Pero no nos han pedido así que nos hemos complicado el sistema por tanto que